El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, soy Gabriela Calderón y estamos en una nueva edición del Cato Podcast. Hoy nos acompaña Ian Vázquez, vicepresidente para Estudios Internacionales del Instituto Cato, que nos acompaña desde Washington. Y también está con nosotros hoy un invitado muy especial, Carlos Rangel Hijo. Carlos, digamos, ha tenido como una misión principal durante largo tiempo defender el legado intelectual de su padre. Él ha organizado conferencias sobre Carlos Rangel en universidades junto con prestigiosos laboratorios de investigación académica, ha presentado ponencias sobre el trabajo de su padre en centros de investigación en Italia y Argentina. Ha contribuido a un documental sobre la vida de Carlos Rangel llamado Carlos Rangel, esta es su vida, esta su libertad, y escribió una introducción biográfica a la nueva edición brasileña del libro más célebre de sus libros, Del buen salvaje al buen revolucionario, en 2019. Esto ha sido incluido en las ediciones posteriores y también Carlos pues, ha publicado artículos sobre el legado de su padre en los principales periódicos nacionales venezolanos, aparte de su propio blog, que lo pueden visitar, carlosjrangel.com, para quienes están interesados en los trabajos de Carlos, a quien entrevistaremos hoy, así como también del legado intelectual de su padre. Esta entrevista es principalmente oportuna porque está por acercarse el aniversario número 50 de la publicación de la primera edición del Buen Salvaje al Buen Revolucionario en mayo de 1976, si no me equivoco. Y un dato curioso es que fue publicado originalmente en francés. Esto se va a celebrar con una serie de eventos y trabajos en conjunto con CEDICE Libertad, un centro de investigación liberal en Caracas, y con académicos de la Universidad Metropolitana de Caracas. En su libro también tenemos que poner a consideración que Carlos pues también tiene un trabajo reciente, Mitos de nuestra humanidad, relatos de siempre para hoy, donde explora el conflicto permanente entre las ansias de libertad y la persistencia del autoritarismo. Ahí noto un poco de similitudes con aquellos temas que interesaban a Carlos Rangel padre. Y bueno, yo quisiera hacer una pregunta que se la han de haber hecho ya varias veces, pero digamos, vale la pena volver sobre este tema hoy. ¿Por qué un libro escrito hace casi 50 años tiene relevancia hoy? ¿Por qué este libro del buen salvaje al buen revolucionario sigue siendo tan actual? El libro que escribió mi papá hace, supongo que 52 años, porque se demoró alrededor de 2 a 3 años en escribirlo. Si uno hace la investigación adecuada, se da cuenta que duró aproximadamente 3 años en escribirlo. Ese libro se enfoca sobre problemas estructurales de Latinoamérica que se han mantenido prácticamente vigentes desde la colonia, desde tiempos de la colonia, a través de las llamadas guerras de independencia y las evoluciones posteriores de todos los países en la región. Siendo mitos estructurales, siendo condiciones estructurales que él trata de diagnosticar para que podamos identificarlas y podamos corregir los vicios y taras que nos vienen desde la colonia, uh, lamentablemente se han mantenido aún después de que él las describió muy claramente en ese libro y tienen consecuencias hasta el día de hoy. Básicamente, si uno va al libro, se da cuenta que una de las cosas principales, una de las preguntas fundamentales del libro, como lo digo precisamente esa introducción biográfica que hice hace ya varios años, uh, una de las preguntas fundamentales que hace que surge ese libro es ¿por qué dos regiones, básicamente, que arrancaron su desarrollo no exactamente al mismo tiempo, en realidad una región que lo arrancó casi 100 años antes que la otra, la región que salió posteriormente, que surgió y es prácticamente domina el mundo hoy en día, ¿cómo llegó a ser eso? Mientras que la otra región
sigue básicamente en un atraso económico, social, político, que la mantiene en la pobreza y en la miseria. Es una pregunta muy interesante. Es casi un laboratorio de ideas, lo que surgió aquí hace 500 años en las Américas. De modo tal de que uno viendo eso, uno puede entender, bueno, hay algunas cosas que se pueden hacer bien y otras cosas que se pueden hacer mal. ¿Por qué Carrizo las estamos haciendo mal? ¿Por qué no podemos desarrollarnos nosotros también? Una pregunta que él hace es, ¿por qué hace, qué hace pensar que el desarrollo sea algo negativo? ¿Cuándo salió el libro? En 1976. Tratemos de recordar un poquito de lo que era esa época. Era plena Guerra Fría. O sea, estaban en contraposición dos ideologías, el socialismo comunista y el capitalismo liberal, que no habían terminado de consolidar su posición en el mundo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las dos grandes ideologías que quedan, la comunista y la capitalista, se enfrentan, porque el fascismo, que a pesar de todo, en realidad es medio hermanastra del comunismo, si se pone a ver bien cómo es la cosa, el fascismo había caído fuera de gracia, por decirlo así, aunque todavía vemos un poquito de eso por ahí. Ah, pero en ese momento, el comunismo, una de las armas que tenía más intensa era la propaganda ideológica. La propaganda ideológica que surge a través de la ideología del tercermundismo. Y con esa ideología, básicamente engaña a muchos países alrededor del mundo, diciéndole que son víctimas del capitalismo. Mi papá se opuso a eso, ¿no? Y No, en un y es momento, interesante mencionar, perdón que lo interrumpa, pero 1976 también es 5 años después de la publicación de Las Venas Abiertas de América Latina, que calza dentro de esa interpretación victimista. Estaba leyendo algunas de las entradas en su blog y decía, usted citaba a Carlos Alberto Montaner diciendo bueno, que había escuchado a Jean-François Revel decir que su padre le había comentado que este libro era un intento de contestar a Las Venas Abiertas. Ahora, en ¿cuál realidad es? no fue de tercera mano, fue directamente Carlos Alberto Montaner dice en una conferencia que está grabada y que por algunos sitios se puede encontrar, dice que Carlos Rangel, mi padre, le dijo directamente que él había escrito el libro como respuesta a las venas abiertas de América Latina, ¿no? Y la verdad es que Galeano como que perdió esa batalla. Claro, pero esto, esta batalla ideológica que se da durante la Guerra Fría, que enfrenta la propaganda de izquierda con estos argumentos de su padre, que en realidad no se escuchaban demasiado para ese entonces. En realidad, esos prejuicios que él describe, se remontan a unos siglos anteriores, además. Y creo Así que es. esto también es lo que está describiendo su padre en el libro del buen salvaje. No sé si nos puedes describir un poco cómo lo interpretaba él. No, ciertamente, hay muchas cosas de interés en la manera en que básicamente el comunismo marxista se apodera de los elementos culturales que yacían en Latinoamérica para básicamente transformarla ideológicamente. Estaba viendo precisamente ahorita un ensayo que escribió Lori Sanata, no sé si saben quién es Lori Sanata, la profesora italiano, acerca de esto. Y la verdad es que yo le había pedido que escribiera con motivo de los 50 años de la edición algo acerca de una cosa que él dijo hace un tiempo y acerca de la importancia de la interpretación de la religión católica principalmente, el impacto de la religión católica en las estructuras sociales, culturales y políticas de Latinoamérica. Y él describe cómo
esa cultura que evidentemente está muy imbuida dentro de Latinoamérica, porque acuérdense que cuando la conquista, perdón, la conquista no, durante la colonia, la Inquisición y la Iglesia Católica básicamente se apoderó de las instituciones generales de América Latina. Establecen básicamente que si Dios creó el mundo tiene que ser perfecto, porque Dios no va a crear un mundo imperfecto. Entonces, el dogma religioso, de esa manera, eh, absorbe todas las instituciones. Hay unas cosas que a veces no sabemos o no vemos claramente. El documento de la primera constitución venezolana incluye, por ejemplo, am, que la religión católica es la única religión válida en Venezuela. Eso a veces a algunos les gusta olvidarse de eso, porque sí, es verdad, tiene muchos fundamentos liberales, pero establecer una religión como parte de la constitución de un país no es precisamente una idea liberal. Creo, si no me equivoco y no me acuerdo bien, creo que la primera constitución mexicana también era así. Pero precisamente hubo mucha disputa por eso, y entonces, si se acuerdan, hubo una guerra al respecto bueno, muchos sacerdotes fusilados. Pero Carlos, eh, aparte de eso, bueno, permito como que termine el pensamiento. hay tanta relación entre el salvacionismo, el milenarismo católico y la idea de la utopía marxista, entonces se juntan esas ideas, y se convierte en el dogma. Los miembros de la élite liberal, intelectual, política y universitaria, básicamente se convierten en unos sacerdotes laicos predicando el marxismo. Y mi papá sale en ese momento a decirle, no, mire, ¿cómo es eso? Esto no nos vaya a ninguna parte muy buena. Tienen que pensemos en la idea, en la razón fundamental por la que nosotros estamos, lo que él llama en el fracaso, ¿no? Y la continente al norte nuestro, que surgió inclusive poco después, está en lo que se pudiese llamar un éxito. Un éxito porque, como él mismo lo dice, el desarrollo, el progreso, a fin de cuentas, es bueno. Mejor salud es bueno, mejor educación es bueno, mejor bienestar es bueno, no es malo. Carlos, sobre el salvacionismo, su padre hablaba mucho en un libro que es menos conocido, El tercermundismo, que se publicó creo que 2 o 3 años después que del buen salvaje al buen revolucionario. eh, 2 años después, sí. No, tres. Y este libro me parece que tiene temas de mucha relevancia actual, porque se habla de esta eh, moralidad. Hay un capítulo donde él hace una referencia al concepto que tienen de moralidad los marxistas. Claro, esa es la edición que yo también tengo, y él se refiere a la moralidad marxista. Y es como, esto va de la cuenta de lo que tú estabas diciendo sobre esta como religión laica, predicada a través de las universidades. ¿Nos puedes comentar un poco más a través de un poco más de lo que hay en esa obra, que a mí me parece sumamente relevante y mucho menos conocida que la otra? A mí me impacta mucho la idea hasta ahora. A mí, francamente, este libro me parece hasta mejor que el primero, pero bueno, no tengamos que entrar ahí, uno no debe tener hijos favoritos, ¿verdad? O papás favoritos. Um, pero resulta que actualizando la página Wikipedia de mi papá y del libro, y de que la verdad es que no he terminado de actualizar del tercer mundismo, me di cuenta, hay, afortunadamente, voy a hacer un paréntesis aquí, afortunadamente mi papá hacía, junto con su esposa, su segunda esposa, Sofía Inver, hacía un programa diario de televisión que se llamaba Buenos Días. En ese programa de televisión está transcrito en muchos de sus episodios. Y esos episodios están guardados en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Ellos actualmente están reorganizando ese archivo digital, pero afortunadamente cuando yo estaba haciendo esto, no lo habían reorganizado.
porque ahora con la reorganización no encontró nada. Pero, pero así sucede a veces, ¿no? Pero ellos están tratando de recuperar todo. Pero dentro de eso, dentro de esas entrevistas, por supuesto, me enfoqué en las relacionadas con estos libros, porque los estaba poniendo en Wikipedia, estaba haciendo la cosa. Y me di cuenta que es altamente probable, no tengo la certeza 100%, por supuesto, pero es altamente probable que él estaba escribiendo el libro El Tercermundismo antes de que Jean-François Rebel le instigara a terminar a escribir más bien del Buen Salvaje, Buen Revolucionario. Hay muchas razones por las que pienso eso, y no tenemos suficiente tiempo para hacer eso, pero si uno se pone a ver este libro, el del tercermundismo, es, es mucho más, es mucho más conceptual, es mucho más, se dirige mucho más hacia el corazón de la materia, y el otro es, por supuesto, muy bueno, pero es casi un poquito más anecdótico. Entonces, los dos se complementan buenísimo. Si alguien va a leer la obra de mi padre, le recomiendo que lean esos dos. Y también el tercero, porque el tercero también tiene sus cosas, pero el tercero, bueno, el tercero es un universo en sí. Un amigo mío me dijo, caramba, que lo leyó recientemente, bueno, recientemente, hace 10 años, eh, lo leyó y me dice, tu papá era un marciano, era venido de otros planetas cuando leyó ese libro, el tercer libro. Um, pero en cualquier caso, Bueno, en ese el libro, tercermundismo me parece que en el es un marxismo y los libro socialismos fundamental para reales, entender, en el marxismo y los perdón, socialismos reales, para quienes nos escuchan y no lo conocen, ese es el tercer libro. Ahí podemos ver una faceta más de periodista, ¿no? O sea, él siempre decía que él antes que nada se consideraba un periodista y ahí hay una colección de ensayos publicados, muchos en periódicos nacionales, en el Nacional creo que eran la mayoría. Y sobre ese libro, yo no me lo he leído completamente, solo he leído artículos sueltos que luego me entero que son parte de ese libro. Uno de ellos que quisiera, que me pareció curioso y lo tenemos, por cierto, en el Cato, es sobre Marx y Bolívar. Digamos, y eso cobró relevancia ya cuando durante el chavismo se hacía un uso político de la figura de Bolívar. Entonces, no sé si nos puedes comentar un poco lo que pensaba tu padre sobre Bolívar y Miranda, por ejemplo, dos figuras que siguen estando muy presentes en el relato histórico de América Latina. esas dos figuras son extremadamente relevantes, por supuesto. En el libro del Buen Salvaje, Buen Revolucionario, él dedica en el capítulo 2 acerca de la relación entre los Estados Unidos y Latinoamérica, dedica muchas páginas a Miranda, porque Miranda es un caso único en la historia que participó en tres revoluciones: la Revolución Francesa, la Revolución Americana y las luchas de independencia de Venezuela. Latinoamérica, en realidad quería en Latinoamérica. No, francamente, no sé de ningún otro caso de alguien que haya participado en esas tres guerras. Um, pero Miranda hizo un recorrido por los Estados Unidos y él, bueno, él ya había estado en la Revolución Francesa y se había imbuido del espíritu liberal, ¿no? Entonces, cuando va a los Estados Unidos después de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, perdón, de la Revolución Americana, um, él va después a ver qué es lo que ocurrió en los Estados Unidos. Y mi padre utiliza los, ¿cómo se llama? Los cuadernos de Miranda para explicar ciertas diferencias de percepción, siempre desde el punto de vista liberal, pero de percepción de un latinoamericano con las ideas liberales que estaban ocurriendo en los Estados Unidos y en ese momento, y además con la importancia del Estado de Derecho, ¿no? Me parece muy interesante eso. Él evidentemente admiraba a Miranda, tenía una biblioteca con varios libros, o sea, evidentemente con los cuadernos y demás. En cuanto a Bolívar, en la introducción del libro, él cita a Bolívar, él cita la Carta Flores, la Carta Flores
Es una que Bolívar le pidió al capitán, coronel, no me acuerdo qué, Flores, que quemara después de leerla. Porque, porque verdaderamente lo que decía ahí era terrible. ¿Ah? Ahí es donde salen las citas de que él aró, toda su vida aró en el mar, que todos vamos a desaparecer en un montón de caudillos. Todo ese tipo de pesimismo que tenía Bolívar está en esa carta. Pero me parece que él lo admira porque verdaderamente otro de los textos que cita de Bolívar dentro del libro es parte del discurso de Angostura. El discurso de Angostura es un discurso que da Simón Bolívar ante la constituyente de la Segunda República de Venezuela, en donde él básicamente describe un país liberal. ¿No? Lamentablemente, no, muchas de las sugerencias que dio Bolívar no se dieron en esa constitución y posteriormente tampoco. Y el mismo Chávez utilizó partes de ese discurso para argumentar sus ideas. Toda la gente que escribe mucho siempre le agarra un pedacito aquí y un pedacito allá para hacer su tesis. Un caso obvio es la Biblia, que la Biblia puede argumentarse el puro perdón o pura venganza. Creo que le escuché a su padre una vez decir que Miranda no era una persona acomplejada respecto a Estados Unidos, ¿no? Y que uno de los grandes problemas complejos latinoamericanos que él describe en el libro del Buen Salvaje, el Buen Revolucionario, es justamente eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que Estados Unidos sea exitoso mientras nosotros en América Latina no lo somos? Y de ahí salen muchos complejos eh, que hacen que se eche la culpa a factores externos, ¿no? Eh, por las deficiencias en América Latina. Y en cierto sentido creo que en el libro también eso se remonta a siglos atrás, cuando se idealiza a los indios en las Américas como inocentes, sin los problemas que enfrentan las civilizaciones europeas y que fueron las sociedades europeas que han corrompido a América Latina. Y a base de esa narrativa se va armando toda una serie de mitos y de echarle la culpa al otro, ¿no? Habíamos estado hablando de los dos libros, ese y del tercer mundismo. Yo creo que son muy complementarios en ese sentido, porque en el pensamiento de cómo se debe desarrollar América Latina hay mucho de eso, ¿no? La culpa la tiene el sistema internacional, la culpa la tiene Estados Unidos, la culpa la tiene no sé quién, cuando en realidad los venezolanos o los peruanos no son tan diferentes que, que los europeos y los demás, siempre y cuando pueden tener semejantes reglas y instituciones, me parece. Eh, eh, entonces, eso fue una reflexión sobre lo que habías estado comentando. Sí. Él, ah, Él evidentemente admiraba a estos pensadores. Describe a Bolívar como un pensador y perfectamente equivalente a cualquier liberal del mismo siglo en Francia o en Inglaterra, igualmente a Miranda, por supuesto. Y precisamente, una de las cosas, él hizo una entrevista acerca del libro, por ahí tengo el video, en donde él habla acerca de lo que tú acabas de mencionar, que los peruanos, los cubanos, los argentinos, los venezolanos, él los llama homólogos. Somos todos homólogos, los africanos, los americanos, los europeos, somos homólogos, esa es la palabra que usa. Y yo creo que la prueba más contundente de eso son las diversas diásporas que hemos tenido aquí de Latinoamérica hacia otras regiones del mundo, en donde cada quien se asimila a básicamente a la sociedad en la que está y bajo las reglas, en particular en las sociedades liberales, prosperan como cualquier otro homólogo, ¿no? Indiscutiblemente
no es una cuestión de nuestra genética cromosomática, sino la genética ideológica que está de alguna manera impidiendo el desarrollo en muchas de nuestras regiones latinoamericanas. Estoy de acuerdo contigo, en otras palabras. Él habla en esa entrevista, que creo que estamos hablando de la misma entrevista porque el periodista recibía preguntas desde aparentemente varias regiones de América Latina y iba comentando sobre distintos países, más o menos similar a lo que sucede cuando uno va leyendo El buen salvaje al buen revolucionario, él va haciendo comentarios sobre las particularidades de cada país. Y a mí me parece también interesante el análisis que hace ya más profundo del caso de Cuba. Él habla no solo en El buen salvaje, sino también en el tercermundismo sobre esta plan o esta manera de vivir de la revolución permanente. ¿Nos puedes comentar un poco ahora que Cuba está nuevamente en las noticias, que parece que está algo en movimiento, algo está cambiando esta vez finalmente? No sabemos en qué terminará, pero ni qué tan rápido se dará el cambio. Pero ¿a qué se refería con esta mentalidad de la revolución permanente? ¿Y por qué Cuba era tan preocupante? Era un Eso tema que viene de preocupaba más allá de Cuba, ¿no? eso viene de un discurso que hizo Lenin poco después de la Primera Guerra Mundial y un poquito antes de la Revolución Bolchevique. Um, en donde él estaba comentando a Clausewitz como que la guerra es la política por otros medios, pero entonces Lenin le da la vuelta a eso y dice que la política es la guerra por otros medios y que tienen que mantener la revolución permanentemente para ir en contra de los enemigos de lo que ellos están proponiendo, el modelo político que ellos están proponiendo. Eso viene de ahí. Yo tengo la carta esa de Lenin por alguna parte. Am, Creo que, bueno, en cualquier caso, viene de allá, ¿no? Y es una tesis muy interesante, porque básicamente es decir que la sociedad siempre tiene que estar en pie de guerra contra sus enemigos. Por eso es que existen los defensores de la revolución, tanto en Cuba como en Venezuela, como en otros sitios, porque siempre están en pie de guerra contra los supuestos enemigos de la revolución. Nunca hay una especie de consenso de tratar de lograr un mejor país, simplemente es, como decía Sanata, justamente en lo que estaba leyendo, tratar de depurar al país de los marranos. Los marranos, no sé si se acuerdan, eran los judíos en la España de la Inquisición, que si no se convertían, los mataban. Básicamente es la misma idea. Cuba ha sido una herramienta de la ideología marxista demasiado conveniente y que básicamente fue un peón, un esclavo de esa ideología. Esperemos que salga de su esclavitud, porque es una esclavitud que primero se la impuso la Unión Soviética y después ya caminaba como zombie, chupándole la sangre a Venezuela y a otros países por ahí. Bueno, supongo que los zombies no chupan sangre, pero como vampiros. Ah, pero no, no dejaron, no dejaron que Cuba pudiese desarrollarse plenamente. Cuba es un país maravilloso, o sea, no, por lo que he podido ver, por lo que he podido leer, que tiene un potencial inmenso, tiene una gente, bueno, yo conocí a Carlos Alberto Montaner, conozco muchos cubanos aquí en Miami, como se imaginarán, a cada rato me encuentro con, si tiro una piedra, le doy a dos, este, pero son gente maravillosa, gente homóloga, que trabaja duro. ¿Ah? Y estoy seguro que si salen de ese modelo económico que básicamente trata de, bueno, como dije yo, chupar la sangre de todo el mundo, um, yo creo que van a prosperar en Em, poco tiempo. el, Creo que fue el escritor Plinio Apuleyo Mendoza que describió que su padre fue un precursor con este libro de las ideas que después iban a predominar en algunas partes. Esto lo escribió Plinio Apuleyo, creo que en los
probablemente en los 90 o hace 20 años, una cosa así. Este, ¿Cómo crees que tu padre hubiera eh, interpretado la realidad latinoamericana hoy en día? Es un mundo muy diferente a lo que era cuando escribió este libro en el 76. Mucho ha pasado. ¿Estaría él sorprendido de la situación latinoamericana? Eh, eh, Venezuela, creo que se puede decir, es eh, el caso junto con Cuba más fracasado de América Latina hoy por hoy. Y sin embargo, sí hemos visto en las últimas par de décadas avances en América Latina en la buena dirección y ciertamente en términos de bienestar humano. Eh, ¿Eso le hubiera sorprendido a su padre? Es una, por supuesto, es una muy difícil de responder esa pregunta. Ah, yo, hay varias cosas que hay que pensar. Cuando él sacó el libro, la ideología tercermundista, el fidelismo, la heterodoxia marxista estaba en pleno apogeo en Latinoamérica. Él, por supuesto, fue un hereje ante esa ortodoxia. Ah, y Ujú. él, eh, famosamente, como usted mismo lo indica, dijo que cualquier persona que se pudiera, que viese cómo está en este momento Latinoamérica, diría que Latinoamérica es un fracaso y le da la salvedad por ahora. Un fracaso por ahora es muy significativo que haya dicho eso. Él sí piensa que existe un potencial en Latinoamérica para no ser un fracaso. Pero sus enemigos lo atacaron diciendo que cómo es posible que usted diga que esto es un fracaso. Sí, bueno, ok, está bien. No estamos en el mejor de los mundos, pero los Estados Unidos no es el mejor de los mundos. Ellos son unos consumistas superficiales, este, ¿cómo la llaman? Ugly Americans, que no tienen ningún tipo de intelectualidad. Por supuesto, él argumenta dentro del libro hablando acerca de Ariel y Calibán, acerca de esa superficialidad intelectual de la gente que dice que los otros son superficiales, ¿no? Pero bueno, eso es otro problema. Um, en ese momento, sin embargo, lamentablemente se quitó la vida, ¿no? Y el resto de Latinoamérica, en particular Venezuela, eh, mantuvieron la marcha hacia lo que llamaban después el mar de la felicidad de Cuba, ¿no? Totalmente absurdo. Um, y cuando llegan a ese mar de felicidad, lo que es un océano de pesadillas, verdaderamente. El, ah, Su voz básicamente fue silenciada durante 10 años al menos, si no más, porque la izquierda decía, bueno, ok, lo de Allende, eso fue un traspiés en el camino hacia el mar de la felicidad. Los argentinos ya van a ir por buen camino después de que salgan de los generales. Vamos verdaderamente, Latinoamérica no está fracasada, estamos yendo hacia el éxito, al desarrollo de un modelo totalmente distinto al modelo norteamericano capitalista europeo. Por supuesto, cuando llega la realidad, bueno, por supuesto, cuando eligen a Chávez piensan que ya llegamos, ¿no? Chávez empieza a regalarle dinero a todo el mundo, a regalar el petróleo a todo el mundo y todo el mundo está feliz, ¿no? Pero claro, eso no dura, porque como decía Margaret Thatcher, el socialismo funciona muy bien hasta que se le acaba el dinero. Um, entonces, la, en ese momento, en el 2016, ya empieza a haber gente que dice, no, antes, en 2006, te dice, mire, este Carlos Rangel como que decía algo que había que haberlo escuchado. Ajá. Entonces, empieza verdaderamente a surgir ciertos núcleos de liberalismo en Latinoamérica que se han fortalecido cada vez más. Y yo creo que ese sí es un buen camino a andar, que se está ahí, por supuesto. Una de las cosas acerca de la democracia es que es heterogénea, ¿no? Hay gente que está medio loca y llega al gobierno y hay gente que está totalmente inepta y también llega al gobierno. Pero afortunadamente
la democracia se autocorrige, ¿no? No es un camino no es el camino del redentor, es el camino del trabajo duro. Yo creo que eso es lo que diría mi papá. Yo tengo una pregunta porque más allá de lo que decía su padre, que él era ante todo un periodista, parecía moverse con mucha fluidez entre la academia, trabajos de mucha profundidad como el tercermundismo y manejar con profundidad también temas de contemporáneos como lo hace en Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario, materiales más breves como los artículos en periódicos, pero también en televisión. Eso es una combinación muy rara en una misma persona. Entonces, y además también es curioso que, por ejemplo, su obra más conocida fue publicada originalmente en francés. Entonces, todo esto lo menciono porque a mí me interesa un poco dos cosas, ¿no? ¿Cómo fue su formación que lo llevó a esta especie de eclecticismo en sus habilidades como comunicador? Hizo una gran labor de difusión de las ideas liberales a través de eso. Y la otra pregunta es, ¿cómo se preparaba para estas entrevistas? Porque también eso es un trabajo magnífico. Yo he visto, no todas, pero digamos muchas de las entrevistas del programa Buenos Días que hacía con Sofía Inver. Y se nota pues que hay una preparación detrás de eso. Y que le gustaba jugar abogado del diablo, porque decía que como un fiel creyente en la democracia tenía pues que mantener ese pluralismo de pensamiento al momento de hacer estas entrevistas. Entonces, son dos esas preguntas. Cuéntanos un poco acerca de la formación que tuvo y la metodología de prepararse para esas entrevistas, para ser un difusor amplio, ¿no? La biografía de mi padre es sumamente interesante, por supuesto. Él eh, hasta los 20 años aproximadamente vivió en Caracas toda su vida. Um, eh, de ahí se fue a los Estados Unidos a estudiar en una universidad que se llama Bard College, que casualidad, pero no coincidieron. Um, Hannah Arendt enseñaba ahí de vez en cuando y su esposo siempre. Um, o sea que ya por ahí evidentemente había un sesgo del liberalismo y de la búsqueda de la verdad, porque eso es, eventualmente a eso es lo que él va. Um, se gradúa allí, va y estudia en la Sorbona. En ese momento, la Universidad de París, sí, la Universidad de París, que en el campus de la Sorbona, yo no sé si saben, pero en la Universidad de París se dividió el más, pero total, la Sorbona. Y ahí tuvo una experiencia de joven que me llama mucho la atención, porque me lo contó un amigo de la familia, en donde él estuvo involucrado con la delegación comunista al Congreso de la Paz de los Pueblos que estaba preparando Jean-Paul Sartre en Austria, creo que era en Viena. Um, o sea, que él estaba asociado con comunistas y izquierdistas en París. Ah, Cuando, y que estaba en contra de la guerra de Corea. Cuando él regresa a Venezuela, en 1950 a finales del 52, principios del 53, ahí está Marcos Pérez Jiménez, el dictador que era el rezago de lo que llamaron la hegemonía andina, la transformación que hizo Juan Vicente Gómez hasta Marcos Pérez Jiménez de las estructuras militares y políticas de Venezuela. Uh, el último dictador fue en ese momento Marcos Pérez Jiménez y se tuvo que dedicar básicamente a no escribir, a no utilizar su intelecto, porque era una cosa muy represiva. Él estaba asociado con los comunistas de París, que estaban también ya en Caracas, con los adecos, que eran la oposición prohibida, y mataron a muchos adecos. Adecos era los miembros del Partido de Acción Democrática, del Partido Social Democrático en Venezuela. Y que él después habla mucho de eso, de ese partido en el libro de Buen Salvaje, como un partido que sigue el modelo aprista del Perú. Bueno, él estaba asociado con esa gente, pero evidentemente en algún momento se da cuenta de que no puede seguir ahí y se va a Nueva York
en donde estudia en New York University. Y ahí es donde ocurre una cosa muy interesante. Estamos hablando entre 1954 y 1956, ocurrieron dos cosas significativas en el mundo. Lo que llamaban, bueno, el auge, no el auge, pues, sino básicamente el recrudecimiento lo que llamaban la amenaza roja, ¿no? Manifestada en los Estados Unidos con el macartismo y la persecución ideológica a muchísima gente acá, intelectuales de todo tipo y no sé qué más. Acuérdense que en ese momento no se sabía mucho acerca del comunismo. El comunismo se pensaba que era como el capitalismo, pero otra cosa. Era una opción ideológica. No, no, evidentemente sabemos que no fue así. Um, bueno, el macartismo y la revolución soviética a Hungría. ¿Ah? Una represión sanguinaria y brutal. Eso definitivamente hace que mi papá no considere que ningún extremismo, ninguna falsedad, como los macartistas que fabricaban mentiras para poner prisioneros y destruir las carreras de mucha gente, o como los soviéticos que decían que bueno, organizaban ese Congreso para la Paz y después invaden Hungría con tanques. Ese extremismo no satisfacía a mi padre. De ahí se regresa, bueno, hace un breve recuento diplomático porque, bueno, cuando cae Pérez Jiménez, un amigo del rico inversionista lo nombra embajador, se va a Bélgica, no sé qué más, regresa a Venezuela y ahí empieza de lleno su verdadera carrera periodística. Él se considera periodista antes que nada. Y una de esas entrevistas que encontré en el archivo digital de Buenos Días, está hablando acerca de un artículo de Jean-Paul Sartre, que por cierto hay una rivalidad ideológica interesante ahí, pero que la desarrolla en el tercer libro, en el libro de Marx y los socialismo real. Um, hay una, habla acerca de cómo Jean-Paul Sartre dice en un artículo que le está leyendo al aire acerca de la responsabilidad del intelectual, de la responsabilidad de la persona preparada, de la persona que ha tenido oportunidad de tener educación y que además ha logrado una posición en la sociedad, la responsabilidad de esa persona de decir la verdad, de no engañar a la gente. Ahí, en el libro ese, precisamente él hace referencia a la famosa frase esa de Jean-Paul Sartre, que dice que no desesperemos a Vilancourt. No sé si te suena, pero es básicamente que a los obreros no se le podía decir que Stalin había sido un asesino y que tenía el archipiélago de Gulag lleno de opositores, porque los obreros entonces se sentirían decepcionados con la idea del comunismo. Entonces, Jean-Paul Sartre decía que no le digamos eso. Bueno, eso por supuesto a mi papá le parecía lo más absurdo de esta vida. Él quería defender la verdad. Y esos son los elementos formativos que lo hacen ser la persona que es. Ahora, ¿cómo preparaba cada entrevista? Bueno, se levantaba como a las 4 de la mañana y se acostaba como a las 12 de la noche. Yo considero que su padre fue un visionario, ¿no? Yo me acuerdo que él dio una charla en Caracas en los años 80, si no me equivoco, ante un grupo empresarial en el que dijo que el grande problema, primero dijo que en Venezuela, como en América Latina, nunca ha existido la economía de mercado. El capitalismo simplemente no ha existido, que eso ha sido un gran problema y que lo que sí ha existido es el mercantilismo y la corrupción, pero que en Venezuela el problema se agrava de manera monstruosa, que es que va acompañado por la idea que estaba cada vez más de moda de socialismo, junto con la riqueza del petróleo que tenía el país. Esto lo pronunció, sí, después de que se había 1984. nacionalizado.
Ajá. 1984. Correcto, y eso fue años después de que se nacionalizara el petróleo en Venezuela. Y por lo tanto, él estaba anunciando que Venezuela estaba no solamente mal encaminado, pero de una manera muy grave. Y como tú dices, fue un hereje. Era una voz, quizás que se sentía sola en Caracas y en América Latina. A ver, eh, la pregunta es esta. Yo creo que su mensaje era tan importante en ese entonces como lo es ahora. ¿Qué tan conocido es Carlos Rangel en Venezuela y en otras partes de América Latina? ¿Qué tan conocido es su obra y su pensamiento? Me parece que no suficientemente. Por supuesto, lo digo con cierto interés personal, pero de todas maneras, si uno, como dije anteriormente, él murió en 1988 y a partir de 1988 hasta el año 2000, básicamente la marea roja o la marea rosada, como llaman, eh, abarcó a toda Latinoamérica. Unas ideas heréticas como las de herejes, como las de Carlos Rangel, evidentemente no tenían lugar en ese tipo de sociedad. Entonces, no voy a decir que se suprimieron, pero definitivamente no se difundieron. Y creo que, como bien dice, el pensamiento de él fue sumamente importante. En 1984, en esa conferencia ante la Asociación Venezolana de Ejecutivos, definitivamente dijo que, bueno, eso de ser, que no, aquí nunca ha existido capitalismo, siempre han habido barreras que pone el Estado. La mejor arma competitiva es ser un amigo del gobierno, cosas que no tienen nada que ver con una sociedad liberal, ¿no? Donde exista competencia, donde exista... Me acuerdo, hace 10 años ya, en una conferencia que organizamos acá en Miami acerca de él. Uno de los presentadores era un empresario venezolano de alto nivel, pues, no digamos de los más millonarios, pero definitivamente no, de la época pre-Chávez. Y él dijo en esa conferencia, en la que estaba hablando de hace 10 años, porque se fue con motivo de los 40 años um, del libro, él dijo que él no se había dado cuenta lo que estaba diciendo mi padre acerca de la importancia de la competencia. Él como empresario, en aquella época, en los 80, él lo que quería era que subieran las barreras arancelarias, que lo dejaran a él el mercado interno, ¿no? Eso es lo que ellos buscan, él y cantidad inmesurable de empresarios en aquella época, que evidentemente no sirvió de nada, porque después, primero, siendo medidas arbitrarias, se quitan y se ponen como les da la gana, y al que le interesa, siendo amigo del gobierno, le ponen la barrera, o si es enemigo del gobierno, le quitan la barrera. O sea, nada, no tiene nada que ver. Um, este empresario básicamente se dio cuenta de su error, y así muchos. Hoy día la oposición venezolana está liderada por María Corina Machado, que tiene Sí. ideas que son muy consistentes con la de tu papá. O sea, promueve el capitalismo, promueve la competencia, quiere privatizar el petróleo en Venezuela, entre otras cosas porque es contrario al Estado de Derecho y ha causado muchos de los grandes problemas del país. Eh, que los grandes problemas de Venezuela han sido causados en Venezuela. Es decir, parece que ha internalizado María Corina el mensaje, las grandes ideas de tu papá y que tiene a todo el país unido detrás de ella. Que ¿cómo Ah, eso no significa un gran cambio en Venezuela comparado cuando está viviendo tu papá? por supuesto. Ah, ella me ha dicho.
que ese libro ha sido uno de los que más le ha influenciado a él. Él Buenísimo. me lo ha dicho. Así que sí, conoce su obra. ¿Ah? Aparte de eso, hay que tener cuidado que no caigamos en nuevos dogmas, que no caigamos en nuevas heterodoxias. Definitivamente yo creo que si vamos a tener un mito fundacional que nos lleve para adelante, preferiría que fuese el mito de la libertad, de la libertad y la democracia. Pero lo que pasa es que mucha gente piensa, cuando la gente grita libertad, 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 yo me pregunto, ¿qué es lo que están pensando que significa eso? Siempre me hago esa misma pregunta. Si ellos ojalá que verdaderamente sean sinceros y que se den cuenta de lo que están pidiendo, porque lo que están pidiendo es que les den la oportunidad de desarrollar su potencial como ser humano lo más posible. Eso es lo que están pidiendo. Pero para desarrollar el propio potencial hay una cantidad de esfuerzo y una cantidad de trabajo que hay que hacer, ¿no? Um, y cuando cada quien, como decía Adam Smith, cuando cada quien persigue su bien propio, su oportunidad de la manera más contundente, la sociedad en general está mejor, ¿no? Ahora, si eso es lo que está verdaderamente entrando en la genética, en la sangre, en las neuronas de la sociedad venezolana, lo celebro, porque eso sería un verdadero cambio. Sería desarrollar el máximo potencial, no de cada individuo, sino de la nación entera. Y bueno, yo quisiera En ese aprovechar, contexto. ya que hemos hablado tanto de estas obras, quisiera aprovechar para mencionarle a quienes nos escuchan que estos tres libros están disponibles en el website de CEDICE. Si se meten, buscan en Google Biblioteca Carlos Rangel, se pueden conseguir en formato PDF estos tres libros. Son muy relevantes para lo que está sucediendo en América Latina actualmente, para interpretar lo que está sucediendo en la coyuntura actual, no solo en Venezuela, sino también en Cuba. Bueno, sobre lo que estaba hablando ahora Carlos, recuerdo una discusión también en Del Buen Salvaje, el Buen Revolucionario, de que lo importante era, él era un gran admirador de la idea de la búsqueda de la libertad, del derecho a tener libertad para buscar la libertad, y en cierta manera admirador de esa idea que está pues en la Revolución Americana. Y de ahí hay un hilo conductor con Miranda. Bueno, quería agradecerle por acompañarnos el día de hoy y por esta entrevista. Esperamos quienes nos escuchan nos acompañen en otra edición del Cato Podcast. Muchas gracias. Hasta luego. A ti, Gabriela, gracias. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.